Coloquio, el programa económico de la semana. ¿Qué traerá el 2017 con Donald Trump en la Casa Blanca? Ya a finales del 2016 pues comenzaron a subir las tasas de interés en los Estados Unidos y Donald Trump en campaña, Esteban Delgado, planteó una reducción del impuesto sobre la renta para las empresas. Tú sabes que esos capitales que se viven moviendo de Estados Unidos a China, América Latina, forman parte de las interrogantes si se van a quedar en los países donde están operando o retornarán con el plan de gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, la verdad es que se ha planteado eso, lo ha planteado en varias ocasiones el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, hay situaciones que son un poco difíciles, o sea, no es tan seguro y ni tan probable el hecho de que tú establezcas una reducción de pago de impuestos sobre la renta para empresarios norteamericanos que tienen sus inversiones en otros países y que ya por eso se vayan a sentir motivados a volver a instalarse en Estados Unidos, porque hay otros costos adicionales que no se están tomando en cuenta. Una de las razones... Y que no han sido debatidos. Exactamente, una de las razones de la expansión de las zonas francas en países de América Latina, en países... bueno, también en China, de que empresas norteamericanas se hayan instalado en estas naciones es precisamente por los bajísimos costos laborales, por ejemplo, que implica para esas empresas, y eso le permite entonces tener una economía, una mayor producción o productividad mediante una economía de escala que no podrían tener en los Estados Unidos y mantener los mismos precios de los productos que desarrollan y que luego comercializan. Entonces eso es difícil. Otro asunto del cual ha hablado el presidente norteamericano es el hecho de que va a revisar algunos acuerdos, tratados de libre comercio o tratados comerciales internacionales, como el famoso TPP que todavía no está en vigencia en cuanto a su aplicación, o el famoso NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces habían expresado algunos expertos nacionales que pudiera también, bueno, que si se pone en riesgo o no el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La verdad es que Trump nunca se refirió al DERECAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con nosotros y con Centroamérica, porque en el caso del DERECAFTA, primero, somos 5 países de Centroamérica y República Dominicana como país del Caribe, pequeños, que no tenemos una incidencia tan grande en el comercio con esa nación, pero no solo eso, sino que la balanza comercial de Estados Unidos con Centroamérica y con República Dominicana es bastante positiva para Estados Unidos. Incluso se colocó en una posición más positiva a partir de la entrada en vigencia de ese acuerdo, y entonces no tendría ningún tipo de motivación la administración de Trump para revisar ese tratado, toda vez que beneficia más a Estados Unidos que a los países de Centroamérica y a la República Dominicana. Sin embargo, yo he planteado, Alex, varias veces que el discurso migratorio de Donald Trump, el discurso de política migratoria de Donald Trump, pudiera a la larga resultar beneficioso para la República Dominicana en caso de que la República Dominicana se viera en la necesidad de recrudecer o de fortalecer su política de control migratorio con Haití o con cualquier otra nación. Y digo con cualquier otra nación porque nosotros tenemos también la situación de la cantidad enorme de ciudadanos venezolanos que están viniendo a la República Dominicana y están trabajando y la mayoría son indocumentados, y eso en algún momento va a crear algún tipo de incidencia o de efecto más notorio del que todavía se está notando en la actualidad, y va a obligar entonces a tener mayores controles. Como el señor Trump es un predicador de la preservación, de la conservación o de la soberanía migratoria, y el hecho de que salga todo inmigrante de esa nación que no esté en condición legal o que haya incurrido en actos criminales, pues eso le da un posicionamiento favorable a países que, como la República Dominicana, tenemos como vecino a una nación más pobre que nosotros y que nos obliga en algún momento a tomar medidas en términos migratorios. No quiero decir que República Dominicana lo vaya a hacer, lo que quiero decir es que en caso de hacerlo tendría una ventaja en términos de la forma del discurso de la administración Trump con relación a lo que pudiera proponerse el gobierno dominicano en una situación de política migratoria
con Haití. Algo que no hubiera ocurrido en caso de que hubiera ganado la presidencia, por ejemplo, la señora Hillary Clinton, que tenía un discurso que, aunque todo el mundo piensa o dice que tenía una gran amistad con la República Dominicana, o que tiene una gran amistad con la República Dominicana, en términos de preferencia, o no preferencia, sino de ideología o de pensamiento con relación a el tema migratorio entre Haití y República Dominicana, pues ella se inclinaba más a la posición de Haití que a la posición dominicana, aunque no fuera de manera directa. Por lo tanto, ahí tampoco veo un gran peligro. Donde sí hay una situación que hay que prestar atención, y no es precisamente la política administrativa de Trump, sino la situación macroeconómica de Estados Unidos en sí mismo, que es nuestro principal socio comercial y que es nuestra principal referencia económica en el ámbito mundial. Y además fuente también de las remesas. De las remesas, del turismo. En un 80%, porque Europa y otros puntos tienen el 20% de las remesas, pero el peso de las remesas es los dominicanos en los Estados Unidos. Y entonces, y el aspecto al que quiero referirme es el aspecto monetario. Estados Unidos, al finalizar el año 2016, dispuso a través de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, un aumento de 1/4 de punto a la tasa de interés de política monetaria de esa nación. Previamente, ya el Banco Central de la República Dominicana había dispuesto un aumento de medio punto también a la tasa de política monetaria local. Entonces, ¿qué ocurre? La República Dominicana o el gobierno dominicano está incurriendo de manera muy progresiva en el endeudamiento público, tanto interno como externo. Con la emisión de bonos. Y es con la emisión de bonos. Entonces, la emisión de bonos tiene la ventaja de que es un dinero líquido que entra rápidamente cuando se hacen las emisiones, pero tiene la desventaja de que las tasas de interés generalmente son altas y tienden a ser más altas en la medida en que los países donde se hacen las emisiones disparan su tasa de interés de política monetaria. En el caso local, si el Banco Central dispuso un aumento en la tasa de política monetaria, eso automáticamente se convierte en una especie de directriz hacia los entes económicos financieros para que también ajusten sus tasas hacia arriba. Por lo tanto, hay previsión o proyección de aumento de tasas de interés en la República Dominicana, y eso implica un aumento del costo del dinero y va a implicar entonces también un aumento de las tasas de interés que tendría que pagar el gobierno dominicano por los bonos que emita en el mercado interno. Hacia el exterior, las emisiones de bonos externos que haga la República Dominicana, que generalmente se transan en Estados Unidos porque es allí donde se hace ese tipo de negociación por el lado de nosotros, principalmente a través de la agencia del banco de inversión de JP Morgan, que generalmente sirve de intermediario para la República Dominicana. Como Estados Unidos subió su tasa de política monetaria a través de la Reserva Federal y ha anunciado que posiblemente en el 2017 produzca 3 o 4 aumentos más, entonces los bonos de la República Dominicana en el territorio norteamericano serían más caros, porque sería un aumento del precio del dinero. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a tener que pagar tasas de interés más elevadas por un nivel de endeudamiento también mucho más elevado, porque el gobierno dominicano, ustedes saben que se ha estado endeudando y sosteniendo prácticamente su crecimiento económico, en el caso de la República Dominicana, en el endeudamiento. Digo así porque no ha aumentado nuestro nivel de producción, no han aumentado nuestras exportaciones. Bueno, precisamente hablando de exportación. El turismo crece, pero no crece a la velocidad que debería crecer, porque estamos creciendo a un ritmo de un 8% más o menos anual, o 8%, 9%. Los ingresos fiscales crecen en función del año anterior, pero no de las metas. Exactamente, los ingresos fiscales se quedan cortos con relación a las metas. Entonces, eso quiere decir que el crecimiento económico que nosotros recibimos de promedio 7% anual es un crecimiento que no está sustentado en la producción nacional, sino más bien en el financiamiento interno y externo, y eso está ocurriendo también con el presupuesto, y eso entonces se traduce en lo que a final del año 2016 planteó precisamente el Banco Mundial cuando vino el señor Familiar, vicepresidente del Banco Mundial, y dictó una conferencia o presentó un informe en el Palacio Nacional haciendo referencia a que el crecimiento y bonanza económica de la República Dominicana no se ha traducido en una mejoría de la calidad de vida de la gente, ni se ha traducido en una reducción de los niveles de pobreza que todavía nos afectan seriamente. Mientras tanto, Esteban, en el año 2016 nuevamente persistió la práctica de la elaboración de presupuestos deficitarios que se convierten en fuertes dolores de cabeza,
y que motivan esas emisiones de bonos tanto en pesos como en dólares que tú acabas de mencionar. Y este año el presupuesto deficitario motivó otra modificación a finales del año 2016 con unas nuevas partidas de 11.000 millones de pesos reprogramables para poder, o sea, manejar la situación fiscal que se presentó. Pero aparte de eso coincidió con los daños en la producción nacional, producto de las inundaciones, que motivaron una medida sumamente correcta por parte de la Junta Monetaria, que fue liberalizar del encaje legal casi 6.000 millones de pesos, más 1.500 millones de pesos del Banco de Reservas, que serían colocados a través del Banco Agrícola. Esa medida para prestarle dinero a los productores por parte de la Junta Monetaria es correcta, como es correcta también la disposición de liberalizar 12.000 millones de pesos para las viviendas económicas, que fue otro anuncio que hizo el Banco Central a finales del año 2016 y que pudieran reflejarse en la economía en el 2017. Vamos a ver qué es lo que vamos a importar por los daños de la producción, cuál será el costo que tendrá eso en dólares para traer productos importados. Y hay un elemento que al final de la jornada fue revelado por CEPAL. CEPAL habló de un incremento de 470 y pico de millones de dólares en las exportaciones dominicanas en el 2016. Y yo, que he hablado mucho contigo, Esteban, ese tema, me da una pena que no podemos pasar casi de los 10.000 millones. No. El límite o no el límite, sino el nivel de 10.000 millones de dólares todavía no lo hemos superado de exportación anual en la República Dominicana, incluyendo la zona franca, o sea, exportaciones mineras, más exportaciones de productos nacionales, más exportaciones de zona franca, no llegan a 10.000 millones de dólares. Con todo y alza de precios de productos mineros. Exactamente, lo cual es una situación también a tomar en cuenta. Como también es una situación a tomar en cuenta en el año 2017, el incremento que viene registrando el precio del petróleo. El precio del petróleo. Entonces, eso también... Ya vimos los cajetazos de los precios aumentados en el mes de diciembre. De los precios de los combustibles sí, localmente. Durante todo el mes de diciembre. Eso tiene un impacto demoledor en el consumidor, en los precios, y cambia el escenario económico. Entonces, en cuanto al endeudamiento, fíjate, Alex, que en el año 2016 el gobierno tenía previsto contratar deuda pública por el orden de los 173.000 millones de pesos. Una suma respetable. 173.000 millones de pesos. Finalmente terminó contratando 185.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos más, o sea, 11.802 millones de pesos más para ser exacto. De 173.000 millones a 185.000 millones prestados en el año 2016. En el año 2017 el gobierno tiene previsto contratar deuda interna y externa por el orden de los 171.000 millones de pesos. 171.000 millones de pesos sin incluir los daños causados en la región norte, principalmente de la República Dominicana por las inundaciones, que van a motivar al gobierno a contratar más deuda, agarrándose de la ley de declaratoria de estado de emergencia en esas ciudades. Como hay que invertir en esas ciudades, entonces el gobierno tiene el derecho de contratar deuda adicional a los 171.000 millones de pesos ya programados en el presupuesto. Pero aparte de eso, en forma adicional, también está la posibilidad de que el gobierno tenga que contratar más deuda, tomando en cuenta que el gobierno ha planteado o se ha trazado como meta la recaudación interna para el 2017 de 539.000 millones de pesos. Y como en el año 2016 su recaudación interna fue de apenas 583.000 millones de pesos, deja mucha duda el hecho de que el gobierno tenga la capacidad de aumentar sus recaudaciones en alrededor de 56.000 millones de pesos de un año hacia otro sin una reforma fiscal. Por lo tanto, si el gobierno no alcanza la meta de recaudación de 539.000 millones de pesos, como se ha propuesto para el 2017, también tendrá la necesidad de aumentar el endeudamiento por encima de los 171.000 millones de pesos ya programados y de los miles de millones adicionales no determinados que han de contratarse para llevar auxilio a la reconstrucción de las zonas
afectadas por las inundaciones en la región del Cibao. Entonces, hay una preocupación por ese lado porque eso quiere decir que el nivel de endeudamiento de la República Dominicana en el año 2016 en el año 2017 va a aumentar en proporciones mucho mayores que en los años anteriores. Finalmente, no sé, Esteban, qué tiempo nos queda para concluir. Nos queda un minuto, Alex. Un minuto. Vamos a decir que los bancos dominicanos tendrán mucho trabajo con la canalización de los recursos liberalizados por la Junta Monetaria y vamos a desear lo mejor en materia productiva para la banca, para el comercio, para la industria, como para todos los sectores del país. Terminamos con nuestra expresión de siempre al finalizar coloquio el programa económico de la semana. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Feliz 2017, mucha salud y bendiciones para el pueblo dominicano en el nuevo año que arranca el 2017. Coloquio, el programa económico de la semana.